traer un poco de dos temas que están en el tapete para el país. Y el primero de ellos es el proceso que tiene la Fiscalía en contra del procurador y otros implicados. Y yo digo que las redes sociales tienen el poder de informar, pero también pueden convertirse en un motor de desinformación. Y cuando comenzó este proceso se habló mucho sobre el tema de si los allanamientos que estaba realizando o que realizó la Fiscalía vulneraban el debido proceso, es decir, no se hacían con apego a la normativa. Incluso asimismo lo dijo el ex Procurador General de la República, alegando de que se vulneraba el debido proceso. Y esto es muy delicado porque el procedimiento en una materia penal o en una área del derecho está hecha con la finalidad de proporcionar garantías a personas que se vean objeto de una investigación. Por ende, si algo falla en el procedimiento, puede traducirse en la contaminación del proceso que se lleva a cabo. Ahora la pregunta ¿es cierto que los allanamientos realizados por la Fiscalía son ilegales? Pues hay que irse a la Ley de Procedimiento Penal. ¿Y qué dice la Ley de Procedimiento Penal? El artículo 179 establece que los allanamientos deben realizarse, en principio, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, el mismo artículo prevé una excepción y pone dos posibles situaciones. ¿Y cuáles son esas dos posibles situaciones? Una, que el lugar sea un espacio público, y dos, cuando el juez así lo autorice. En este sentido, no es cierto que el Ministerio Público no está facultado. Es decir, si éste lo entiende pertinente y lo solicita, el juez tiene la facultad de autorizar un allanamiento fuera de esos horarios que se establecen como parámetro general. Lo único que esa decisión del juez debe ser motivada. Hasta el momento no es de fácil acceso esa resolución que se emite, por ende entendemos que como existe la posibilidad, lo que sucedió fue que el Ministerio Público solicitó que se hicieran bajo esas circunstancias. Y si el ex procurador de la República entiende que no es así, pues que presente el acta que se le entrega donde se ordena el allanamiento del lugar. En síntesis, el Ministerio Público puede realizar estas prácticas que no sea lo habitual, que son herramientas excepcionales, cierto, pero es posible. Por otro lado, hoy se conocerá la medida de coerción de estos imputados, que posiblemente por la cantidad de pruebas que lleva un expediente como este, será aplazado para que las defensas puedan tener conocimiento de la magnitud del proceso en el que se involucra. Recalcando, como en el programa anterior, que en esta audiencia no se va a debatir la culpabilidad del imputado o de los imputados, sino la posibilidad que exista o que puede existir de que esta persona no se ate al proceso. Sin embargo, con una persona con tantas fortalezas, o sea, con tanto poder político y económico, no cabe de más decir que suelto o con otra medida menos restrictiva que la prisión preventiva puede constituir un obstáculo para el procedimiento. Además, su conducta anterior a iniciar el proceso era de partir al país y no sabíamos si iba a regresar. Es decir, que existen elementos para entender que la prisión preventiva posiblemente sea el elemento más eficaz para mantener a esa persona atada al proceso y que no sea un obstáculo para la justicia. Por otro lado, la República Dominicana despierta con una noticia muy lamentable, y es el caso de la aprobación del Código Penal. En el Código Penal o en el nuevo Código Penal que fue debatido en el Congreso y aprobado, hay un retroceso en la tutela de derechos fundamentales. ¿Y cuál es ese retroceso? Pues se quita de manera expresa las estipulaciones que abordaban la discriminación por la orientación sexual. Y adicional a eso, los crímenes relacionados con delitos de odio, que podían estar íntimamente relacionados. La empresa Gallup hizo una encuesta en el país hace un tiempo y un 73% de la población entendía que esa población que tiene una orientación sexual diferente a lo que nosotros entendemos quizá o que las personas entienden como la mayoría, las parejas heterosexuales, decían que existía una discriminación.
Y este resultado de este Código Penal es una evidencia que todavía estos sectores están siendo marginados. Sin embargo, la omisión que hace el artículo que contempla los delitos por discriminación no es que elimina la posibilidad de que no exista discriminación por género o orientación sexual, sino que no la establece de manera expresa. ¿Y qué eso hace? Eso provoca que es el Poder Judicial el que tiene que construir criterios interpretativos para encajar una persona que tenga una orientación sexual X pueda recurrir a la justicia por un acto de discriminación. En este sentido, eso vulnera totalmente a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución obliga a los funcionarios públicos a velar por la progresividad de los derechos fundamentales. Y eso quiere decir que nuestros derechos con el paso del tiempo estén mejor protegidos y que cuenten con herramientas más eficaces para esa protección. En este sentido, recurrir o tener que recurrir a los criterios interpretativos es una limitación. ¿Por qué? Porque el derecho fundamental no está mejor tutelado, sino que pasó todo lo contrario. Ha empeorado la situación respecto a ese derecho, respecto al derecho que yo tengo de ejercer el libre desarrollo de la personalidad, que incluye a su vez la orientación sexual. Es lamentable que el país en pleno siglo XXI tome un retroceso de tal magnitud y deje los derechos de ciertos sectores de la población peor protegidos. Bueno, ahí está el comentario de este jueves, Paulio Sánchez Comprés. Y vamos a ver entonces, gracias Paulio, precisamente la información número 11, que es cuando la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de Código